Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un texto que plantea una paradoja, una que es fascinante y que seguro que muchos se han preguntado alguna vez. Desde luego. La fuente que tenemos explora la práctica de orar por otras personas, pero parte de una premisa que parece complicarlo todo. A ver, si la máxima autoridad del universo ya sabe perfectamente lo que todos necesitamos, incluso antes de que lo pidamos, ¿qué sentido tiene hacerlo? ¿Es un acto de fe un poco redundante o hay algo más profundo que se nos está escapando? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desgranar hoy. Es una pregunta excelente para empezar porque va directa al corazón del asunto. Y lo bueno es que el texto no la evita. Para nada. No. No. De hecho, toda su argumentación está construida para responder justo a eso. Pero la respuesta no es sencilla, ¿sabes? Se va desplegando como en varias capas. Vale. La primera idea fuerte que presenta es que, aunque Dios lo sepa todo, las oraciones no son un mero informe, sino que pueden tener lo que el texto llama un efecto poderoso. Vale. Detengámonos ahí un segundo porque efecto poderoso es una afirmación, es muy contundente. Estamos hablando de que podemos, por así decirlo, mover los hilos. ¿Cómo define el texto ese poder sin caer en la idea de que podemos forzar la voluntad divina? Ahí está la clave. El texto se cuida muchísimo, de no presentarlo como una fórmula mágica. Lo fascinante es cómo lo matiza. No se trata de obligar a Dios a hacer algo. Entiendo. Sino de que las oraciones son un factor que Él, en su soberanía, decide tomar en consideración. Son, digamos que una variable relevante en la ecuación. Y para que no se quede en algo abstracto, se apoya en dos ejemplos históricos muy concretos del Nuevo Testamento. Que son los casos de Pedro y de Pablo, ¿verdad? Exacto. El primero es Jesús, diciéndole a Pedro: «He rogado por ti para que tu fe no decaiga». Y el texto subraya algo importante. ¿El qué? A pesar de que Pedro efectivamente tropezó y lo negó, esa oración de Jesús se presenta como un ancla, ¿sabes? Un factor de apoyo fundamental para que luego se recuperara. No evitó la caída. Pero sí ayudó a que se levantara. Ya veo. Eso es. Y el segundo ejemplo es el del apóstol Pablo. Estando bajo arresto domiciliario, le escribe a un amigo, a Filemón, y le dice algo que es increíblemente revelador. «Espero ser devuelto a ustedes gracias a sus oraciones». O sea que él mismo creía. Estaba convencido de que la intercesión de sus amigos podía influir directamente en su liberación. Precisamente. Y según el texto, poco después fue liberado. El punto que extrae el documento de esto no es que orar garantice un resultado, sino que establece una conexión real. Nos invita a ver la oración no como un monólogo al vacío, sino como una participación en una dinámica donde nuestras peticiones se escuchan, se valoran y se tienen en cuenta. Justo. Y saber esto, concluye el texto, debería motivarnos a orar con más intensidad y sobre todo con más confianza. Entiendo. Así que una parte de la respuesta a nuestra paradoja es que, aunque Dios lo sepa todo, nos concede un rol, una voz que tiene peso. Pero me da la sensación de que esto es solo el principio. Sí. Porque si nos quedamos solo con el efecto externo, la práctica sigue dependiendo de un resultado que no controlamos. Y aquí es donde el análisis da un giro que me parece crucial, cuando se enfoca en el efecto interno. Totalmente. Y este es quizás el efecto más garantizado y medible de la práctica. Es un punto central. El texto explora los beneficios, psicológicos y emocionales para la persona que ora. Cita a un anciano de congregación, un tal Michael, que lo expresa de una forma muy clara. Cuando oro por las necesidades de los demás, me vuelvo más consciente de sus luchas, y eso hace que los quiera todavía más. Y añade, me siento más cerca de ellos. Lo que describe es en esencia un mecanismo para cultivar la empatía. Y no una empatía pasiva de «ay, pobrecito», sino una que nace de dedicar tiempo y energía mental a ponerse en el lugar del otro. Es un entrenamiento activo de la empatía. Esa es la palabra. Y lo interesante es que no se queda ahí. El texto sugiere que esa empatía cultivada lleva casi inevitablemente a la acción. Ah, claro. Añade la perspectiva de otro anciano, Richard, que explica que orar por alguien a menudo le genera como un impulso interno de buscar una forma práctica de ayudar. Y dice una frase que es potentísima. A ver. Al hacerlo, te conviertes en parte de la respuesta a tu propia oración. Se cierra un círculo virtuoso. Es que esa idea es increíblemente poderosa. O sea, nos convierte de espectadores pasivos de los problemas ajenos a participantes activos en la solución. Y creo que el texto añade un tercer efecto de esta transformación interna, ¿no? Uno más, introspectivo.
Sí, el beneficio de la perspectiva. Es un mecanismo psicológico muy conocido. Centrarse en los demás, pues reduce la magnitud de nuestras propias ansiedades. El texto cita a una evangelizadora de tiempo completo, Catherine. Sí, me acuerdo. Da que me centre demasiado en mí misma. Pero para que esto no sea solo una frase hecha, lo ilustra con una cadena de imágenes que es, sinceramente, de lo más conmovedor que he leído en mucho tiempo. La leí y es de esas cosas que se te quedan grabadas. Es casi cinematográfica. ¿Lo es? Te la pinto. Vemos a una niña pequeña orando por una familia de su congregación que lo ha perdido todo en una inundación. Vale. La siguiente imagen nos muestra a esa misma familia, en un refugio, con lo opuesto, orando por un hermano que está en la cárcel por sus creencias en otro país. Saltamos a la celda y vemos a ese hermano preso orando por una hermana mayor de su antigua congregación que está en el hospital. Y la escena final es esa hermana mayor en su cama de hospital orando. Orando por la niña de la primera imagen, quizás porque sabe que sufre acoso en el colegio. Es una imagen que te deja sin palabras un momento, ¿verdad? La idea de que, sin importar lo mal que estés, siempre hay alguien por quien puedes preocuparte. Visualiza de una forma brillante esa red invisible de apoyo. Y demuestra que nadie está tan hundido como para no poder tender una mano, aunque sea en pensamiento. Es la refutación visual y emocional del egocentrismo. Y esto conecta directamente con la siguiente pregunta lógica. Claro. Si este acto de pensar en los demás es tan transformador, ¿por quiénes deberíamos hacerlo? Esa es la pregunta. Porque esa empatía que se genera casi de forma natural te lleva a decir, bueno, ¿y ahora por quién más? Y parece que el texto anticipa esa pregunta y ofrece una especie de mapa, ¿no es así? Sí, presenta varias categorías. Empieza con grupos generales, casi como una forma de ampliar nuestro radar de preocupación. Por ejemplo, personas con problemas de salud, jóvenes que se enfrentan a presiones o burlas en la escuela, personas mayores. También menciona a las víctimas de desastres naturales o de inestabilidad política. Son categorías muy amplias, pero supongo que el objetivo es ese, recordarnos la variedad de sufrimientos que hay en la comunidad global. Efectivamente. Pero luego se vuelve más específico y se centra en un grupo que podría parecer contraintuitivo. Las personas con responsabilidades dentro de la organización. ¿Así? Y da una lista concreta, ¿no? Sí. El cuerpo gobernante, los comités de sucursal, los superintendentes de circuito, los ancianos locales. Y es interesante que el texto dedique un apartado a estas personas. A menudo se piensa en orar por los que sufren de forma evidente, pero aquí se subraya la necesidad de apoyar a los que lideran. Y lo que me parece potente es que humaniza a figuras que a veces se pueden ver como, bueno, como inalcanzables. Totalmente. Y el texto se esfuerza por hacerlo. Para evitar que se queden en títulos abstractos, pone el ejemplo concreto de Mark, un superintendente de circuito. Él comparte una de sus luchas personales. ¿Cuál? La preocupación por sus padres, que son mayores, están enfermos y viven lejos. Y aunque sabe que su hermana los cuida, pues le duele no poder hacer más. Este detalle es crucial porque te obliga a recordar que el superintendente también es Mark, un hijo preocupado. Alguien que, además de sus responsabilidades, lleva sus propias cargas invisibles. Justo. Reconocer esa carga invisible es un acto de empatía en sí mismo. Ahora, esto me lleva a una duda que el propio texto parece abordar. Con tantos grupos y personas, es fácil sentirse abrumada y recurrir a oraciones más genéricas, del tipo «bendice a todos los hermanos». El texto las llama oraciones paraguas. Me encanta el término. ¿Cómo las valora? Esta es una pregunta muy práctica, y la respuesta del texto es muy tranquilizadora. Las valora muy positivamente. Cita a un anciano, Donald, que habla de hacer una oración paraguas, y el documento confirma que a Jehová le gustan estas oraciones. ¿Y por qué? Pues por una lógica doble. Por un lado, son un acto de humildad, un reconocimiento de que es imposible conocer las necesidades de cada persona. Pero, más importante aún, se consideran una demostración de amor a toda la hermandad, una expresión de preocupación global. Así que lo general tiene su valor. Pero, y esto me pareció súper útil, el texto no se conforma, anima a ir un paso más allá y ofrece una guía práctica, casi un método en 3 pasos, para hacer las oraciones más personales. Exacto. Tras validar lo general, te empuja hacia lo específico. Y el primer paso es sorprendentemente simple: ser observadores. Prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra propia comunidad. Sí. Fijarse en las luchas concretas,
esa persona con una enfermedad crónica, ese joven que parece más apagado, esa madre o padre soltero que hace malabares. La observación atenta es el punto de partida. Observar. Es el primer paso para salir de una misma. ¿Y el segundo? El segundo es mencionarlos por su nombre. El texto insiste mucho en la fuerza que tiene la especificidad de un nombre, y subraya que esto se puede hacer incluso con personas que no conocemos. Pone el ejemplo de los testigos encarcelados en países como Crimea, Eritrea, Rusia o Singapur. Indica que sus nombres se pueden encontrar en la web, invitando a pasar de una categoría anónima, los presos, a una realidad personal. Claro. Es que el hecho de ponerle un nombre, de decir Brian, como menciona el texto, en lugar de un preso, lo hace increíblemente personal. Es un pequeño gesto que cambia por completo la conexión. Muchísimo. Cita a un superintendente que se llama Brian, que explica su método. Dice: cuando escribo el nombre de un hermano que está encarcelado y luego lo digo en voz alta, me resulta más fácil recordarlo. Es un truco sencillo, pero transforma una idea abstracta en una persona. entendido. Observar, nombrar, y me imagino que el tercer paso es profundizar en lo que pedimos por ellos. Exactamente. El tercer paso es hacer peticiones específicas. Ir más allá del genérico, ayúdalo, por favor. Y aquí vuelve a recurrir al ejemplo de Michael, el anciano del principio. Ah, sí. Él explica que cuando lee sobre los presos, intenta imaginar sus preocupaciones del día a día. Se pregunta: ¿cómo estará su esposa? ¿Tendrá lo que necesita? Y eso le lleva a orar por cosas muy concretas, que encuentren bondad en los funcionarios, que las autoridades les permitan tener acceso a publicaciones. Se trata de pensar en los detalles. Eso es. En los detalles que conforman la vida real de esa persona. Lo que se está describiendo aquí no es solo un acto espiritual, es un manual de conexión humana. Observar, nombrar y preocuparse por los detalles. Y después de todo este recorrido tan práctico, el texto cierra el círculo y vuelve a la gran pregunta del principio. Sí, y esa conclusión final es lo que realmente une todas las piezas. Busca el equilibrio y resuelve la paradoja. La idea fundamental que recalca es que el propósito de orar por otros no es informar a Dios de algo que no sepa. Claro. De hecho, cita explícitamente Mateo 6:8. Él sabe lo que sus siervos necesitan incluso antes de que ellos o nosotros nos demos cuenta. Entonces, si no es para informar, ¿cuál es el sentido último? ¿Para qué todo este esfuerzo de observar, nombrar y especificar si la información ya está ahí? El sentido, según el texto, es que la oración por otros es, en su esencia más pura, una expresión de amor. Es un acto que nos alinea con los sentimientos del propio Dios. Es nuestra forma de decirle: a mí también me importa esta persona. Comparto tu preocupación por ella. Y para ilustrar esto de forma que sea imposible no entenderlo, el documento termina con una analogía final, sencilla y, profundamente conmovedora. La del padre con sus 2 hijos. Esa misma. Imagina un padre. Su hijo pequeño está enfermo. Su otra hija, la mayor, se acerca y le dice con angustia: «Papá, por favor, ayúdame a mi hermanito». El padre obviamente ya sabe que su hijo está enfermo. Claro, ya lo está cuidando. Lo ama y ya está haciendo todo lo posible por cuidarlo. No necesita que su hija le informe. Pero el texto pregunta: ¿cómo se siente ese padre al escuchar la petición de su hija? Feliz, conmovido, porque ve el amor que siente por su hermano. Valora el sentimiento que hay detrás, no la información. Y la conclusión es directa. De manera similar, cuando oramos por otros, no le estamos dando a Dios información nueva. Le estamos demostrando nuestro amor por esas personas. Nuestro interés genuino. Exacto. Le estamos mostrando que nos importan. Y el texto concluye afirmando que Él toma nota de ese amor. Ese es el verdadero propósito. No es informar, es conectar y amar. Fascinante. Esa analogía realmente resuelve la paradoja. Entonces, resumiendo este análisis, la práctica de orar por otros se presenta con un doble impacto clarísimo. Por un lado, puede tener un efecto real, una influencia en las circunstancias, porque se nos invita a participar. Pero por otro, y de forma más segura e inmediata, nos transforma internamente. Es un entrenamiento intensivo en compasión. Nos empuja a la acción y nos da una perspectiva más sana sobre nuestros propios problemas.
Exactamente. Y además ofrece un marco de trabajo muy completo y práctico, ¿no? Desde la visión global de las oraciones paraguas hasta la intimidad de mencionar a alguien por su nombre, convirtiendo una idea abstracta en un acto de conexión muy profundo. Sin duda, un recorrido muy completo que responde a esa pregunta inicial de una forma muy satisfactoria. Y para terminar, creo que todo este análisis deja una reflexión final en el aire, una pregunta que va un paso más allá del texto. Este se centra en el acto de orar por los demás, pero esto plantea una cuestión interesante, y es ¿cómo cambia la dinámica de una comunidad, de una amistad o incluso de una familia cuando sus miembros saben o simplemente asumen que los demás están dedicando tiempo activamente a pensar en su bienestar de esta manera tan personal e íntima? El saberse sostenido en el pensamiento de otros, aunque sea en silencio, genera un tipo de vínculo y seguridad que es difícil de replicar. Es algo a lo que merece la pena darle una vuelta.